Bien, el tema de hoy es equilibrio en soluciones iónicas. En la gráfica a mano derecha que tenemos en la diapositiva, nosotros encontramos el mayor solvente, ¿sí? Y estos se llaman soluciones porque tienen ahí como reactivo, ¿sí?, el agua. En muchos de los ejercicios que están ahí no se tomará al agua como H2O, simplemente se sobreentiende. La UPAC ya cuando habla de soluciones entiende de que tenemos algunos minerales, algunos elementos que están combinados con el agua. Pero aquí de forma gráfica tenemos el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio, cuando nosotros ponemos en el agua, como tú puedes ver ahí en la gráfica, nosotros comenzamos a generar una saturación. Y esos términos ya nosotros lo habíamos visto. Es decir, yo cojo un vaso de precipitación, pongo agua, y en este momento si yo pongo 1 o 2, 3 gramos de sal, yo no tengo una solución saturada. ¿Se acuerdan ustedes que era saturación? Era cuando ya alcanzaba, ¿sí?, la mezcla y se veía de una forma homogénea, y a eso se le denominaba saturación. Porque si nosotros poníamos una sal, hablando del término común, que es la sal común, y poníamos mucho más, ¿qué es lo que hacía? Insaturación, que significaba que ya no toda la sal se mezclaba en el agua, sino que se sedimentaba, y eso se llamaba sobresaturación, ¿sí? Aquí vamos a hablar acerca de la saturación. Aquí tengo yo un cloruro de sodio que llegado a una cuchara que aproximadamente tiene 30 a 35 gramos de sal, de cloruro de sodio. Al poner en el agua, mira lo que pasa. Generamos un producto, ¿sí? Generamos un producto que también nos sirve ¿para qué? Para poder hacer un conductor directo de electricidad. Pero, ojo aquí, ¿se acuerdan ustedes del equilibrio químico? Habíamos dicho que hay muchos reactivos que se unen y forman un producto, y a veces estos no se mezclan en su totalidad, lo que hace que no se vuelva ese equilibrio químico. Y en otros productos, como vimos en el video anterior, cuando cambiamos los reactivos o cambiamos nosotros el producto, puede ser que tengamos algo reversible. Y cuando hablamos de reversible, acuérdense en la clase anterior, el producto puede volver de nuevo a hacerse reactivo. Aquí tenemos otra sal, un cloruro de plata. Bien, si nosotros ponemos aquí en el agua, pasa algo distinto. No hay conductor de electricidad. ¿Qué pasó? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí les invito a hacer alguna práctica. Si estuviéramos en laboratorio, cogiéramos un cable, ¿sí?, y le pusiéramos a un tomacorriente. Bien, no vas a cortar los dos cables, ojo, solamente uno. Recuerda que si unimos los dos, podemos hacer un cortocircuito en casa, ¿sí? Solamente sacamos un cable, ponemos en una solución de cloruro de sodio, que la solución esté saturada, y tú vas a ver este fenómeno, ¿sí? Conducción de electricidad, y se va a prender el bombillo, mientras que en otras soluciones no ocurre eso. Y a esto se le llama el equilibrio de soluciones, y vamos a ver el día de hoy. Bien, un electrolito es una sustancia que se ioniza o que se disocia. En otras palabras, todos los iones que se forman en la sal se disgregan, ¿sí? Como decía él, existe un fenómeno de solvatación a dar lugar a iones correspondientes. Explico esto, que el año pasado, por las circunstancias, no pudimos explicar muchas cosas. El cloruro de sodio. Bien, por favor, necesito que ustedes tengan a la mano, ¿sí?, esta tabla periódica, que ustedes ya la tienen. Algunos les pedí de favor que lo hicieran como carátula, ¿sí? La tabla periódica de elementos. Inmediatamente busca, por favor, sodio. A ver, vamos buscando sodio. O puedes hacer uso del internet y poner la tabla periódica de elementos. Sodio. Bien. Buscamos el grupo y familia. El grupo familia del sodio, ¿sí?, es de los alcalinos, lo que significa que lo encontramos en el periodo 3. Busca, por favor, en la tabla periódica el periodo 3 en el grupo alcalino. Aquí tenemos a sodio, ¿sí? Les doy unos segundos. Miren ahí a sodio. Bien, sodio es del grupo alcalino. Cuando está en el grupo de alcalinos, significa que está en el grupo 1.
Y ese grupo 1 significa que tiene un electrón en el último orbital, en la última valencia. Y ese es el que determina la función química dentro de un compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Se los voy a poner de forma muy sencilla. Todos esos elementos de la tabla periódica que están en el sodio, ¿sí? Mira aquí, vas a dirigirte en línea horizontal y ahí tenemos sodio, manganeso, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Todos esos elementos de ese periodo 3 o nivel 3 tienen que llegar a argón. A ver, explíqueme eso. ¿Cómo es que tiene que llegar a argón? Tiene que llegar a la regla del octeto que ustedes ya vieron el año pasado. Todo elemento necesita tener en el último órbita 8 electrones. Y la regla del octeto significa estabilidad dentro de la naturaleza. Así que sodio tiene un electrón en la última órbita. ¿Cuántos necesita para que pueda estar estable? 7. 7. Ahora, fócate tú, por favor, en la tabla periódica de elementos y ándate al grupo y familia de los halógenos. Ustedes ya saben, flúor, cloro, bromo, yodo y estato. Entonces, buscamos a cloro, ¿sí? Cloro está en el grupo número 17. ¿Qué significa eso? Ese grupo de halógenos tiene en el último orbital 7 electrones, ¿sí? Entonces, la lógica que indica que el cloro tiene 7 electrones y el sodio tiene 1, por lo cual, para poder llegar a la regla del octeto, los dos tienen que unirse, así que se transporta un electrón del sodio hacia el cloro. Ojo, ese detalle quiero que me entiendas bien. Se transporta ese electrón a el cloro. El cloro llega a tener la regla del octeto y se está estable, por lo cual en la naturaleza nosotros siempre vamos a encontrar el cloruro de sodio no solamente como una molécula, sino, ¿sí?, como una red de cloruro de sodio que nosotros lo vemos en el agua mar, ¿sí? O si tú te vas a Salina, ahí están los bancos de sal. Ahora, ¿por qué digo esto? Para que puedas entender el enunciado que vamos a ver. El sodio, ¿cuántos electrones y protones tiene? Eso ustedes ya saben. Número atómico. Génesis, ¿cuál es el número atómico del sodio? El número atómico es de 11. 11, perfecto. Buscamos el número atómico del cloro. ¿Cuál es el número atómico del cloro? ¿17? 17. Correcto. Quiere decir que los dos tienen la misma cantidad. A ver, hablemos de sodio. Tiene 11 electrones y tiene 11 protones. Como hemos visto que sodio tiene en el último órbita, un electrón dice que este le pasa a cloro. Si estamos hablando que sodio tiene 11 protones y 11 electrones, en el momento que transporta un electrón, cede un electrón, ¿qué carga predomina en el sodio? ¿Protón o electrón? Daniel. Si yo tengo en el átomo 11 protones y 11 electrones y sodio da un electrón, ¿con qué carga se queda sodio? ¿Tiene más positivo o más negativo? Ah, ya, más positivo. ¿No? No. Es positivo, porque si te estamos diciendo que los átomos tienen, ¿sí?, una neutralidad por el número de protones y el número de electrones, significa que si él entrega un electrón se queda con positivo. Y es allí que ustedes tienen que recordar que todo elemento que entrega un átomo se transforma en catión, porque es positivo. Y en el cloro,
Si recibe un electrón, y este tiene 17 electrones, y tiene 17 protones, y al recibir un electrón más, ¿qué carga tendría Iker? Micrófono, por favor. No te escuché. Carlita, ¿cómo quedaría el cloro? ¿Con carga negativa o positiva? Negativo. Correcto. Ahí, con ese principio que tú tienes en mente, aquí nos dice, entonces, al mezclarse con el agua, prácticamente esos iones se disuelven, ¿sí? Se forma la disociación. Es decir, con un solvente polar como es el agua, porque recuerda que polaridad se habla justamente a las moléculas que tienen esa carga positiva y esa carga negativa. Igualmente, vamos a utilizar la tabla periódica de elementos. El agua. ¿Qué es el agua? El agua químicamente es H2O. Y cuando hablamos de H2O, nos enfocamos en hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene hidrógeno? 1, ¿verdad? Oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene la última capa? 6. Entonces, como hemos mencionado con el ejemplo anterior, el oxígeno necesita tener la regla del octeto. Si él tiene 6 electrones en la última órbita, significa que necesita 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hidrógeno llega y aporta hidrógeno 1, un electrón. Y el hidrógeno 2, el otro electrón, y se forma la regla del octeto. Y es aquí cuando entendemos por qué nosotros tenemos el agua como molécula, ¿sí? Porque el hidrógeno, ¿qué es lo que pasa? Al entregar al oxígeno un electrón, se queda con carga positiva. Y el oxígeno aumenta más 2 electrones, lo que significa que es carga negativa. Ahora, cuando todos estos elementos, como el ejemplo de la sal, del cloruro de sodio, se disgregan, porque cada uno, por ejemplo, el positivo, que en este caso llega a ser el hidrógeno, absorbe ¿a quién? Al negativo, que es cloro, ¿ya? Y si tenemos acá el oxígeno como carga negativa dentro del agua, ¿qué absorbe? Al que es positivo, al sodio, y lo separa. Ese es el principio que tenemos aquí, de las soluciones. Todo elemento que se une con el agua se disocia. Pero aquí va el punto interesante. ¿Se disocia completamente? Aquí viene el tema equilibrio en solución. Bien, entonces, el resultado de una solución conductora de corriente eléctrica siempre se da cuando todo lo que está en el soluto se disuelve. Es decir, si yo tengo una sal y pongo en el agua y esto llegó a un grado de saturación, yo tengo un conductor de energía eléctrica. Porque los electrones que se encuentran en esa solución, que están disgregados, son los que permiten el pase de la electricidad. Pero aquí está el otro punto. Cuando un soluto no se disocia, como en el caso del cloruro de plata, ¿qué es lo que pasa? Por el contrario, conserva su naturaleza molecular y se tiene una solución que no conduce a la corriente eléctrica. Aquí está la respuesta científica de por qué tenemos un cloruro de sodio y un cloruro de potasio, con una diferencia que uno carga electricidad y el otro no, porque no se disocia, es decir, no se separa toda su molécula. Y por lo general aquí tenemos las orgánicas. Cuando hablamos de sustancias orgánicas, hablamos de todo lo que está dentro de nuestro cuerpo, todo lo que tiene vida. Hay muchas sustancias orgánicas que también lo ponemos en solución de agua que no son totalmente dispersas. No hay solvatación, no hay disociación. Ahora, vamos a hablar de estos electrolitos que transportan esa electricidad, ¿sí? Los electrolitos se dividen en 2 tipos. Tenemos electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Vamos a enfocarnos en los electrolitos fuertes. Los electrolitos fuertes son compuestos que se disocian prácticamente en su totalidad. Es decir, todos estos elementos que se unen con un solvente, que es el agua, y que se disgregan completamente, son conductores de electricidad, de corriente eléctrica. Primero, ácidos fuertes. Tenemos una lista de ácidos fuertes que se
disgregan inmediatamente el contacto con el agua. Inmediatamente. El 100% de ellos se disocian. Y aquí tenemos, y los he puesto en diferentes colores, tenemos el ácido sulfúrico, tenemos al ácido clorhídrico, tenemos al ácido nítrico, al ácido bromhídrico, ácido perclórico y ácido iohídrico. Eso el año anterior nosotros ya lo hicimos. Acuérdense que todo lo que habíamos mezclado de hidrógeno con los no metales formábamos ácido. Y ya conocemos el ácido perclórico, el ácido iohídrico, y en sí lo más importante es que estos ácidos fuertes son que al mezclarse con el agua, pues ellos se disgregan totalmente. Por eso dice, se acerca a un 100% de sus moléculas se ionizan, es decir, se separan, se solvatan, se disocian, como lo llamen los demás químicos. Tenemos en la escala de disociación, recordando que los ácidos fuertes son los que en el 100% sí disuelven. Tenemos las bases fuertes. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos del pH o del pOH y les decía que las bases tienen un denominador común? Tienen un oxidrilo o un hidroxilo, como también le llaman. Y es la unión de oxígeno-hidrógeno. Y estos, en unión con un metal, forman los oxidrilos metálicos. Y estos son las bases que nosotros conocemos. De hecho, la tabla periódica de elementos que tú tienes ahí, generalmente tiene el grupo 1A y el grupo 2A. Nosotros lo conocemos ya como alcalinos y alcalino térreo. Si vemos en el grupo número A, tenemos litio, sodio, calcio, rubidio y cesio y francio. En el grupo B, tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Verifícalo en la tabla periódica tuya. Entonces, cuando tenemos ese oxidrilo unido con este metal que sea de la primera familia o la segunda familia, nosotros formamos los oxidrilos metálicos. Ahora, aquí va la característica. Hablemos de soluciones. Cuando estos de aquí se mezclan con el agua, aquí tú ves aquí el reactivo, ¿sí? Ves el reactivo, pero aquí no está el agua, pero sí encuentras el AC, que significa solución acuosa. Y cuando hablamos de mezclado con el agua, explico esto, porque muchos de ustedes han visto en las fórmulas que está, por ejemplo, aquí tengo un hidróxido de sodio y el otro reactivo el agua, pero aquí no está el agua. Solamente ese detalle que pasaba por alto, el agua siempre está en las soluciones. O sea, tácitamente ya la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura Aplicada, ya prácticamente reconoce que tú entiendes de que acuoso es la unión de cualquier molécula con el agua. Ahora, cuando se genera esto, mira lo que pasa. No se disuelve completamente, no se solvata, no se disocia. Por eso dice, se caracterizan porque se ionizan casi. Esa palabra casi da un 80 o un 90%. Lo cual, aunque también transmite metal, pero debemos recordar de que las bases fuertes no en su totalidad se solvatan, no se disuelven, pero también son conductores de electricidad. Vamos a lo que ya conocemos, las sales solubles. Aquí tenemos el ejemplo que siempre sabemos utilizar, el denominado cloruro de sodio. Bien, enfócate por favor en la fórmula, el cloruro de sodio. Aquí nosotros tenemos una mezcla con el agua, por eso aquí se le denomina acuosa. Cuando nosotros tenemos estos reactivos, vamos a tener un producto. Vamos a tener un producto. Y esa es la disociación dentro de ese agua de un catión sodio y un anión cloro. Por eso les hacía la introducción al principio. Cuando el sodio se une con el cloro, él se descarga eléctricamente generándose como catión. Y el cloro se recarga con un electrón, por eso se vuelve más negativo. Cuando ocurre esto, a la unión con el agua, se separan prácticamente los átomos, generando esta particularidad en ellos, que es la electrolisis. ¿Qué es esto? Es que son buenos conductores de electricidad. Y lo vimos en el ejemplo anterior, como en el cloruro de sodio generaba ese transporte de energía eléctrica en este experimento. Bien. Vamos a hablar de equilibrios de solubilidad. Nosotros habíamos visto que hay equilibrios químicos. Bien.
no todos los electrolitos generan ese fenómeno directo, como tú ves aquí en esta fórmula. Aquí yo tengo un ácido clorhídrico. Mira la fórmula en la página 99 de tu libro. Este ácido clorhídrico se une más agua y genera un producto, que es la diferenciación o disociación o solvatación del hidrógeno como catión y el oro como anión. Y eso lo vimos en la diapositiva anterior. Pero hay algunos que prácticamente al unirse con el agua se genera este equilibrio de solución, o también llamado constante equilibrio de disolución. Mira lo que pasa aquí. Aquí yo tengo un ácido acético. Mira la fórmula. Al unirse con el agua, porque aquí está AC, que es acuoso, al unirse con el agua, este reactivo ácido acético más agua genera un producto. Y este nada menos se llama ácido carboxílico como anión y también genera un hidrógeno como un catión. Es decir, dependiendo del producto o reactivo que tú utilices, tú puedes generar este equilibrio de solubilidad. Y leemos. En el caso de los electrolitos fuertes, dice que la totalidad de las moléculas se encuentran disasociadas. Por ejemplo, si yo utilizo un ácido fuerte, pongo aquí el ejemplo del ácido clorhídrico y lo uno al agua, la reacción ocurre todo directamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una disasociación de un hidrógeno y un cloro, pero no hay ese proceso reversible que nosotros habíamos visto anteriormente. Pero cuando hablamos de equilibrio, hay muchos que, por ejemplo, tienen un electrólisis muy débil. Y cuando estamos hablando de este ácido acético que tiene esa propiedad, al unirse con el agua, no se disocia completamente. No, genera todavía esa molécula dentro del agua y genera un ácido carboxílico con un hidrógeno. Pero como llega a un equilibrio de solubilidad, este producto de ácido carboxílico y el hidrógeno puede de nuevo formarse el ácido acético dentro de la solución. ¿Sí? Y aquí tenemos, busca por favor en tu libro en la página 99, aquí está el ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí el ácido clorhídrico en este matraz y tengo el agua. ¿Qué es lo que hace el agua? El agua prácticamente se une, en el caso del oxígeno que es negativo, se une a el átomo del ácido clorhídrico que es negativo. ¿Cuál es negativo ahí? El cloro. Y lo atrapa, lo absorbe, lo disocia. En el caso de los hidrógenos en el agua que es positivo, atrae al negativo. ¿Cuál es el negativo ahí? ¿Sí? El cloro. Y disocian. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas del agua más las moléculas que se aumentan en el ácido clorhídrico los separan. Y esto le permite que sea una carga eléctrica y ahí se denomina como electrólisis o también electrolitos. Pero hay, como les decía en la clase anterior, en la química no es como la matemática, que hay propiedades y leyes que se aplican en todo. Aquí también tenemos un desorden, por decirlo así, que hay sustancias que también tienen electrolitos, pero que al unirse con el agua no se disocian completamente y forman lo que nosotros conocemos como equilibrio de solubilidad, generando así la unión de un reactivo más otro reactivo. Aquí tengo yo el ácido acético como reactivo, más el agua, genero yo esa energía activa que vimos en la clase anterior, que hace que se disgreguen los átomos y se formen productos, que en este caso yo tendría como resultado el ácido carboxílico más el hidrógeno. Pero como no todos se disuelven en el agua, estos vuelven a un proceso reversible y vuelven a formar ácido acético. Y a eso le denominamos equilibrio de solución. Bien, vamos a hablar acerca de la disociación de ácidos, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado de los ácidos fuertes. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Micaela, ¿cuáles son los ácidos fuertes que se disocian al 100% con el agua?